Y sobre esa discusión se llegó a un tema tan perverso en los años 80 que muchas víctimas acudían a donde su victimario y negociaban para que no llegara el conflicto ni siquiera a conocimiento del Estado. O sea, una negociación aún más perversa. Sabemos que entre el 87 y el 92% de los procesos en Estados Unidos se negocian bajo la figura del plea bargain, ¿sí? Pero ellos decían, no, si la víctima no se le permite ser parte, si no se le permite protagonismo en el proceso penal, las víctimas acudían antes de y llevaban a cabo una negociación. Incluso tuvieron que tipificar en Estados Unidos un nuevo delito que se llamaron los delitos de componenda, es decir, precisamente llevar a cabo esa negociación. Como usted planteaba acá me llamó la atención un tema y una reflexión muy importante, y es, la víctima no tiene conflictos penales ni civiles, tiene conflictos. Y planteaba Leonel un poco el problema de la cosa juzgada, es decir, ¿qué pasa cuando yo resuelvo un problema que creo que es civil o voy donde un juez? Aquí un saludo especial a la doctora Gloria María Borrero que nos acompaña, que ella ha sido una de las adalides de la lucha para que tengamos estos jueces multicompetentes de pequeñas causas o lo que fuera, que tiene que ver con esto, y es, nos resuelve un problema el juez civil, pero de pronto consideramos que eso no transita cosa juzgada en lo penal y meten una acción penal y quieren revisar el tema. Cuéntenos un poco cómo considera en esos mecanismos de determinación anticipada y en la parte civil y en la parte penal, cuál ha sido la experiencia de ustedes en esa protección a la víctima y en ese tema de acción civil dentro del proceso penal. Gracias, Juan Carlos. Yo antes de dar respuesta quiero dar un paso para atrás, porque me parece que detrás de esta discusión, que también lo mencionaba Mónica en su exposición con los principios de la justicia restaurativa, hay como dos grandes visiones que me parece que sería muy bueno ponerlas en discusión, que es esto de que siempre existen como esta visión de la justicia infraccional o de la justicia composicional. Esto de que si es el Estado el agraviado y a partir de esto debe garantizar cierto mínimo de pruebas para poder habilitar una reparación entre las partes, o si pensamos en una justicia composicional a partir de la cual son los propios interesados quienes resuelven el conflicto. Lo que plantea Juan Carlos sobre la discusión de los 80, que efectivamente existió tanto en Estados Unidos como en Canadá, tiene que ver con una de estas dos visiones, es decir, creer que no existe la justicia composicional y que debía ser incluso establecido y tipificado penalmente, con lo cual, en mi opinión, yo no coincido con esa visión. Creo que más bien los sistemas adversariales están yendo hacia otro lado, es decir, a partir de una justicia composicional en donde sean las partes quienes encuentren la mejor forma de resolver su conflicto, tomando esta idea que vos bien hacías hincapié. De hecho, los códigos, los últimos códigos, el argentino y el mexicano, el que más recuerdo, establecen un artículo sobre solución de conflictos, es decir, que el procedimiento debe estar no solamente enfocado, sino que las partes deben trabajar activamente en solucionar los conflictos, y en esto el juez tiene un rol muy importante. Con lo cual, volviendo a esta discusión, para mí me parece fundamental rescatar que, en mi visión, los códigos apuntan hacia un tipo de justicia que es la composicional. Con lo cual, ¿cuál es el rol de la víctima en este sistema? Recién Mónica trasladaba uno de los principios, que yo también tengo otra forma de verlo, y que tiene que ver con la necesidad de recibir o de recolectar cierto mínimo de pruebas para poder inculpar al imputado y a partir de allí poder habilitar una salida alternativa. Yo creo que esto no es tan así, no veo que sea necesario tener un mínimo de prueba para poder habilitar una salida alternativa. Creo que forma parte de esta visión de la justicia infraccional en donde el Estado, que se está involucrando en un conflicto que no le pertenece, tiene que tener un cierto mínimo de información para poder habilitarle a las partes las salidas alternativas, se trata de un acuerdo reparatorio o una suspensión del juicio de prueba. Con lo cual, yo ahí sí planteo una visión distinta, que es una visión personal, sobre que las partes son mucho más libres de poder acordar que de estos principios o de estas regulaciones mucho más rígidas. Con lo cual, el rol de la víctima en esto, y es un tema que daría para un panel entero, porque el rol de la víctima en el procedimiento penal hay diferentes posturas. Yo creo que si recuperamos la visión incluso de quienes han intentado estas reformas hace muchísimos años y que se han traducido en los códigos de los últimos 25 años, tenemos que pensar en un rol mucho más activo de la víctima. De hecho, los ministerios públicos están comenzando, muchos de ellos, a establecer unidades de atención a víctima como una primera forma de recibir su conflicto, y siendo un gestor de intereses, el Ministerio Público debe dar respuesta a la víctima. Algunos códigos lo que permiten es que sea un querellante autónomo, otros permiten que incluso sea quien formalice la investigación directamente, otros lo que hacen es que
debe ser una acusación única cuando se ingresa a la etapa de juicio y el Ministerio Público y la querella, representando a la víctima, deben unificar su pretensión punitiva, su pretensión de la acusación. Hay diferentes salidas. Lo que yo sí creo es que desde el punto de vista de las salidas alternativas en materia penal hay que darle un rol hiperactivo a la víctima, no desde el punto de vista procesal, sino desde el punto de vista de cuáles son las condiciones que a ella le van a satisfacer para poder cumplir y acordar en ese caso en particular. Con lo cual, me parece que iba por este lado tu pregunta y quería comentar lo de Mónica que me había quedado pendiente antes. Gracias. Muchísimas gracias. Bueno, como ustedes observan, el tema de estos mecanismos de determinación, para algunos anticipada, para otros no necesariamente anticipada, hacen referencia a varias instituciones. Aquí nos han hablado en primer lugar de lo que se denomina la suspensión del procedimiento a prueba, que consiste básicamente en que el proceso se paraliza por un periodo de prueba para que víctima y victimario puedan llegar a una mediación que no ha sido desarrollada completamente, o se cumplan o se satisfagan unas obligaciones. En nuestro caso, por ejemplo, ofrecer disculpas o perdón. Se compromete el victimario a participar en programas para superar la drogadicción y el alcoholismo, se compromete a no reincidir, se compromete a reparar. Sin lugar a dudas, ese paradigma cambia en el derecho penal, que es un derecho penal normalmente pensado como retributivo, como castigo, a un paradigma a partir del cual se piensa en el derecho penal como que el derecho penal facilite esa función de restaurar, de recomponer y no simplemente de vengar. Esto también implica un reconocimiento al rol de la víctima y un papel protagónico, y por tal razón, incluso cuando se revisan legislaciones como el mismo Código de Hammurabi señalaba que si a una persona le habían robado un objeto y no se sabía quién era, que el Estado debería, ese concepto de Estado en ese momento, restablecer ese derecho. Sin lugar a dudas, todo esto está pensado también para recomponer las relaciones entre víctima y victimario, para que, como dice una victimóloga muy famosa que se llama Miriam Herrera, dice: la primera batalla que tiene que librar la víctima consiste muchas veces en que le reconozcan al menos su calidad, la calidad de víctima. Y lo que trata de lograr la justicia restaurativa, más que un mecanismo para evitar el proceso o para terminarlo anticipadamente, es un mecanismo que permita incorporar a la víctima, reincorporarla a la víctima y al victimario, que se reconozcan ellos el uno al otro y que además se restablezca el tejido social que se quebrantó con ocasión de la conducta punible. Muchísimas gracias a todos ustedes, a nuestros panelistas, un aplauso especialmente. Y gracias a CEJA, al Ministerio y a la Cámara de Corporación y a la Corporación de Excelencia en la Justicia, doctora Gloria María. Muchas gracias. A los panelistas por su participación, los invitamos a tomar un café y les pedimos por favor estar de regreso nuevamente en 15 minutos. Gracias. Contribución de la justicia restaurativa al sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. La viceministra de Promoción de la Justicia, la doctora Ana María Ramos, y la doctora Catalina Díaz, directora de la Oficina de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, se excusan debido a que cuestiones de agenda no pueden participar en este panel. Este panel estará moderado por el doctor Jaime Arellano Quintana, director del Centro de Estudios de Justicia de las Américas. Doctor Arellana, tiene la palabra. Muchas gracias, buenas tardes. Iniciamos entonces, muchas gracias, me encanta como la costumbre de contestar, que uno dice buenas tardes casi automáticamente, y como destacaban ayer y hoy en la mañana, hay una linda costumbre de contestar de vuelta. Buenas tardes de vuelta a ustedes, muchas gracias. Bueno, muy bienvenidos y bienvenidas al último panel de este seminario internacional que se denomina Contribución de la Justicia Restaurativa al Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición. Y nos acompañan esta tarde la doctora Ana Linda Solano López. Ella es magíster en Ciencias Jurídicas de la Universidad Pompeu Fabra, becaria de la Fundación Carolina, especialista en Derecho Público Administrativo de la Pontificia Universidad Javeriana, grado con mención de honor, egresada del programa de formación de capacitadores en el sistema acusatorio de nuestro Centro de Estudios de Justicia de las Américas, CEJA, es decir, es lo que ya denominamos nosotros con mucho cariño una red ex, una de la red de exalumnos nuestros, y abogada de la Universidad de los Andes.
Actualmente, Ana Linda es directora nacional de articulación de las Policías Judiciales Especializadas y directora especializada de la Policía Judicial Económico-Financiera de la Fiscalía General de la Nación. También nos acompaña la doctora Lina Céspedes, abogada de la Universidad del Rosario, especialista en Derecho Tributario de la misma universidad, con maestría en Estudios de Género de la Universidad Nacional de Colombia, LLM con concentración en Derecho Internacional de Cardozo School of Law y candidata a doctora de Temple University. Fue becaria Fulbright 2012-2014 y doctora Fellow del Institute for Global Law and Policy de la Universidad de Harvard del 2014 al 2015. Actualmente, Lina es vicedecana de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad del Rosario. Se pusieron de acuerdo las panelistas, así que vamos a iniciar esta intervención con Ana Linda para conversar de un tema que resulta de relevancia en los procesos latinoamericanos y de relevancia además porque Colombia ha sido probablemente de los países que ha hecho un esfuerzo institucional y de sociedad más destacado en todas nuestras Américas, en contraste con otros países, como el mío entre ellos, en que si bien ha habido procesos destinados al reconocimiento de víctimas o al reconocimiento de abusos de derechos humanos o en conflictos de carácter casi de guerra civil, sin embargo no se ha logrado el desarrollo que ha de alguna manera implementado Colombia, que dice relación con un reconocimiento verdadero y un encuentro entre víctimas y victimarios donde ello ha sido posible, y el uso de todas las herramientas modernas de la justicia restaurativa en una búsqueda de paz social, en una búsqueda de no repetición de estas situaciones de amplia violencia colectiva o localizada, y sobre todo un esfuerzo por construir una paz verdadera en Colombia, que sabemos que es el anhelo de todas las colombianas y colombianos, un gran desafío que tienen ustedes por delante. Les comento simplemente además que en Ceja tenemos el orgullo de que el presidente de nuestro consejo directivo, Douglas Cassell, sea justamente uno de los expertos que ha estado encabezando los procesos de paz en La Habana, y por lo tanto hemos tenido un involucramiento a través de él también en este esfuerzo nacional de Colombia. Sin más, dejo con ustedes a Ana Linda Solano López. Buenas tardes a todas y a todos. Un saludo especial y de agradecimiento a los organizadores de este evento, a la Corporación de Excelencia, al Ministerio de Justicia, Cámara de Comercio. Es importante, especialmente Ceja, es importante cuando para tratar este tipo de temáticas los sectores públicos, privados y no solo del orden nacional sino internacional nos unimos para darle una mirada a estas cosas. Un saludo a Jaime y a Lina, mis compañeros de panel. Y bueno, desearles que este último espacio de este evento sea tan provechoso como seguramente ha sido todos los espacios anteriores. Me corresponde hablar del rol de la justicia restaurativa en el proceso de paz en Colombia. Lo voy a hacer más desde un sentido académico que institucional, aun cuando se ha dicho acá lo que es mi función o mi rol en la Fiscalía. Creo que esto es más un escenario y un ejercicio académico y por lo tanto es en ese sentido que presento. Ese sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, como vemos, tiene varios componentes: el componente verdad, el componente justicia, reparación y no repetición. Ese componente o este sistema, precisamente eso es lo que nos indica la palabra sistémico, debe verse en un sentido holístico, integral, con lo cual al hablar de cada uno de esos componentes, primero se espera o se entiende que sean complementarios entre sí, pero también al hablar de que es un sistema en una dimensión transicional, pues permean a ese componente de justicia muchos otros factores que no son solo el factor tradicionalmente jurídico o jurídico-penal. Hay componentes de política, hay componentes culturales, componentes sociales, son muchas las cosas que permean una transición, pero cada uno de esos componentes en sí mismos debe verse como parte de algo más grande. Entonces, cuando hablamos del componente de justicia y el rol de la justicia restaurativa en ese componente de justicia, no perder la perspectiva de que
hace parte de algo holísticamente más completo. Por lo tanto, el proceso penal, más que el componente de justicia, me voy a referir al proceso penal de transición, debe entenderse en esa multidimensionalidad y complementario a esos otros procesos y esos otros mecanismos que se den. Cuando uno ve los lineamientos que hoy tenemos en relación con lo que puede ser ese componente de justicia, la Jurisdicción Especial para la Paz, uno puede entender el rol de la justicia restaurativa en un sentido, digamos, restrictivo, no lo dice así el comunicado, pero podríamos llamarlo así, cuando hace una referencia expresa a la justicia restaurativa en relación con la sentencia y dice que la sentencia debe ser o debe tener elementos restaurativos. Pero también uno puede entenderlo, que ese rol de la justicia restaurativa está en un sentido un poco más amplio, y es que está presente en muchas de las cosas o muchos de los elementos que se requieren en la transición, que satisfaga los derechos de las víctimas, que contribuya a la paz, que aplique de manera integral a todos los que hayan participado de manera directa o indirecta en el conflicto. Y son coincidentes los fines de transición muchas veces a los de justicia restaurativa, pero en esa misma medida podemos decir que esas finalidades de la justicia restaurativa están permeando mucho más que ese numeral séptimo que hace referencia a la sentencia, y ese es el entendido en el que yo lo voy a interpretar para estos efectos. ¿Qué es justicia restaurativa? El panel anterior hacía mención a ello, yo simplemente voy a recordar algunos elementos o algunas cosas relevantes para efectos de acá. Es esa justicia que enfatiza la reparación del daño, que se concentra en reparar ese daño que se ha causado y que la solución preferiblemente venga pues de la víctima y del victimario, donde el Estado es accidental, tal vez puede ser un facilitador, pero puede también no estar allí. Se suele decir que esta justicia surge por oposición y creo que es equivocado ya hoy decir que surge por oposición. Se dice que surge como alternativa a un modelo de justicia tradicional, retributivo. Y ese modelo de justicia tradicional es tal cual como lo conocemos hoy en la mayoría de sociedades modernas. Es esa justicia que establece una relación entre el infractor y la sociedad a través de la imposición de un castigo, de una sanción que le impone la ley a través de unos órganos de justicia. Y se enfoca más en el ofensor, en lo que ha hecho el ofensor y no tanto en la víctima, tal vez se dice que lo deja de lado. Tiene un enfoque retroactivo, puesto que los procedimientos legales se inician una vez se ha cometido la infracción, y posee unos niveles de abstracción bastante altos, toda vez que el delito es concebido como una acción en contra del Estado y se deslinda muchas veces de esa relación concreta que hay entre el agresor y la víctima. Y esto es un comparativo entre cada uno de ellos, varios de los elementos, no quiero profundizar mucho más en esta parte, entiendo que ya se ha visto. Sin embargo, sí quiero hacer mucho énfasis en esa alternatividad, y yo diría que no son opuestos, se dice que son alternativos, pero yo creo que mucho más son complementarios. La Constitución colombiana y la reforma del 2002 optó por un modelo que incluyera la justicia restaurativa en el sistema de procesamiento penal colombiano, y eso es muy importante, que la haya constitucionalizado y que tenga ese desarrollo legal, y que hoy día principios, elementos, procesos de justicia restaurativa son parte de nuestro proceso penal. Esa fue una coincidencia histórica que digamos no es este el espacio, pero cuando vinieron esas reformas procesales a Colombia no llegaron como una oposición, sino que el modelo acusatorio llegó con ese componente integrado de justicia restaurativa, y eso es una característica de nuestro país y en general de América Latina. Pero si nosotros vemos entonces estos componentes, un concepto de justicia restaurativa, unos procesos, una respuesta al delito, un método, unos supuestos o principios, unos actores involucrados, unas partes, unas instancias de participación, podemos también entenderlo como un todo. Es decir, que si nosotros optamos por un modelo de justicia restaurativa para el modelo de justicia transicional, es un paquete. La propuesta que yo les voy a hacer es que adoptar un paradigma de justicia restaurativa
en esta transición no necesariamente es un paquete, sino que se necesitan elementos restaurativos y retributivos para hacer una fórmula única en el modelo colombiano. Es decir, el modelo colombiano, esta transición colombiana requiere, es una fórmula propia, única, con modelos de ambos paradigmas, del paradigma retributivo y del paradigma restaurativo. Se dice que el modelo retributivo es insuficiente, es decir, un modelo que se enfoca en la sanción, en el castigo penal, no es suficiente para recomponer socialmente, para recomponer una sociedad. Y a su vez se dice muchas cosas del modelo restaurativo como no ser suficiente ante la gravedad de los delitos, entre otras razones. Entonces, ¿cuál es ese justo equilibrio? Sobre los límites de la justicia restaurativa, por ejemplo, recientemente hablaba el profesor Luigi Ferraioli de cómo parte de la obtención de ese fin de paz era renunciar a someter a la justicia ordinaria a los combatientes, o sea, cómo necesitamos renunciar a esa pretensión y optar por un modelo que no fuera retributivo, que no fuera punitivo, sino meramente reparador o restaurativo, porque no hay otra alternativa para dar un paso hacia una pacificación. Eso es una postura, podemos decir, esos límites que se le ven a la lógica retributiva. Y a la lógica restaurativa, este documento simplemente se toma como ejemplo de Rodrigo Primni y Mario Paula Zafón, fue escrito para otro momento de transición, el momento de justicia y paz, fue pensado pues digamos en otra dimensión, en otro tipo de proceso, pero pues las críticas podríamos verlas también como límites a un modelo total de restaurativo, y es que en principio está pensada para la criminalidad de pequeña escala. Se dice pues que las concepciones de reconciliación pueden ser muy complejas cuando exijan que víctima y victimario se reconcilien en persona entre sí, y que es muy fuerte en la concepción de castigo como venganza, cuando el castigo es mucho más que el castigo entendido como parte del derecho penal y del proceso penal, es mucho más que la mera venganza. Entonces, si decimos que no es todo el paradigma, que son elementos, ¿qué es eso de la justicia restaurativa que le es esencial y qué debemos tomar de ella para ese proceso? Esas son dos preguntas que son claves. ¿Qué podemos tomar, qué nos ofrece hoy día la justicia restaurativa que sea útil para el proceso de transición colombiano? Y mi propuesta para ustedes el día de hoy es que debemos deconstruir el concepto de justicia restaurativa y tomar los elementos necesarios, no solo el de restaurativa, sino también el de retributiva. Yo creo que este es un momento, como lo hablábamos con la vicedecana hace un rato, de ser un poco más creativos, salirnos un poco de las cajas de cada uno de los paradigmas y tomar los elementos que nos sean útiles, pero para construir algo nuevo, en clave de transición, pero algo completamente nuevo. Y esa apertura de mente para la construcción de algo nuevo es muy relevante allá. En ese sentido es que mi propuesta es de construir para tomar aquello que nos pueda ser útil de uno u otro modelo. Entonces, para ese componente de justicia, elementos de la justicia restaurativa es ver el delito como ese conflicto, el delincuente tener o el responsable tener una parte en la solución de ese conflicto, el consentimiento para entrar, que es un elemento, un principio fundamental, es decir, el querer, la voluntad de las partes de querer participar en ese escenario distinto, lograr claramente la restauración del daño a las víctimas y la restauración del daño social, las penas alternativas y la inclusión de todos los participantes, sean directos o indirectos, en ese proceso. Elementos de la justicia restaurativa, de la justicia retributiva, que podemos decir lo blindan en ese escenario internacional, aquello sin lo cual no podríamos decir que esto deja de ser justicia, porque es que por muy creativos que seamos y por mucho que usemos esos nuevos paradigmas que, vuelvo y digo, están en nuestra Constitución y en nuestro Código Procesal Penal, es decir, hacen parte de la lógica de nuestro proceso, pero que están en esos mínimos, más que la lógica retributiva, diría yo, esos mínimos que hoy internacionalmente son fundamentales para hablar de que nos encontramos en un proceso penal con garantías. Es que haya una investigación, que haya un tribunal independiente que decida de fondo, que haya la imposición de una sanción y esa sanción pues
como veíamos, esencial del componente de justicia. ¿Qué componentes hay ahí claves? Decimos, hay una investigación y una sanción penal, esto nos lo dice el acto legislativo. Propongo o sugiero una idea de investigación en contexto porque estos son delitos de sistema, donde entender ese componente de sistematicidad es muy relevante, con lo cual el modelo de investigación en contexto de la Fiscalía, de poder avanzar no solo de entender los hechos concretos, sino el contexto sociológico, histórico, económico, político del lugar y ver más allá de los casos en concretos y pensar en términos de las situaciones o de los fenómenos que se presentaron, creo que es relevante para un modelo de transición, más si esas salas de paz y esos tribunales de paz van a recibir muchos insumos de fiscalía, de ONGs, de distintas, fuentes, vertientes de información, será necesario una metodología de investigación que pueda procesar toda esa información y ver lo que sea relevante. Y creo que el modelo de investigación en contexto puede ser una alternativa y sobre eso ya se lleva alguna experiencia pues aplicada en el campo nacional. Obviamente la imposición de las penas, unas reglas mínimas. El hecho de que estemos en un modelo de justicia restaurativa o que se piense optar por algo no tan rígido como un paso a paso de un proceso penal no quiere decir que no hayan reglas, y ahí me baso un poco en la idea de que hayan estándares obligatorios, maximizadores y emergentes y que sea necesario establecer, si tengo tiempo voy a profundizar un poco sobre esta idea, pero generación de estándares en tres dimensiones distintas: obligatorios, los que son irrenunciables, los que son derechos, los que nos vienen de ley, los maximizadores, aquellos que son las reglas de juego, ya el proceso concreto, y aquellos emergentes son esos temas deseables en términos de respeto entre las partes y esos mínimos para poder participar en cualquier escenario de esa naturaleza, muy parecido a como ocurre en arbitraje, cuando casi que se da ese contrato entre las partes antes de entrar a ese, en este caso, escenario de restauración. La integralidad, como acabamos de decir, superar esa respuesta única retributiva y verlo armonizado entre finalidades restaurativas y retributivas. Y una integración sistémica que supere ese elemento declarativo, pero que permita integrar pues los distintos componentes que son acá necesarios. Un poco esa aproximación sistémica de la que hablamos hace un rato. Una participación constructiva desde la investigación, más si fuera una investigación en contexto, más si todos fueran de alguna manera a brindar insumos, no sé, por ejemplo, si los insumos que vengan de entidades del Estado o de investigaciones o condenas de la Fiscalía van a tener el mismo valor o la misma calidad que otro tipo de insumos, pero independiente de esos temas que se definirán, tiene que ser participativo y tiene que ser participativo en todo momento, es decir, que una persona que se sienta que tiene información relevante pueda aportarlo a ese gran acervo de información que se tiene que dar y que ese escenario de restauración, como yo veo el propio proceso, sea participativo y se den las condiciones para que lo sea participativo con calidad, por supuesto, y que luego vuelva a darse otro escenario muy importante a nivel participativo en los escenarios ya de ejecución de pena, que deberán ser escenarios restaurativos por su propia naturaleza. Claramente un escenario de cierre, en eso no voy a profundizar, pero sí me interesa mucho profundizar en que sea un espacio de esclarecimiento de la verdad y no de humillación procesal. No es tanto restaurativo versus retributivo, sino es más bien no adversarial. Es decir, aquello que se diseñe o aquello que se traiga acá del modelo restaurativo tendrá que ser más que en lógica retributiva, como vemos, estamos cogiendo elementos, es que no sea adversarial. Hoy día el proceso penal pone a dos partes a enfrentarse frente a un tercero imparcial que toma una decisión, y eso de alguna manera es lo que no nos encontramos en un escenario de vencidos y vencedores. Entonces deberá propugnarse porque el espacio que se produzca no sea adversarial, sea lo menos adversarial posible, pero sobre todo que no sea un espacio de humillación. Es decir, de por sí el proceso penal tiene un componente de humillación importante y si es un proceso construido para hacer paz, debe evitarse ese aprovechamiento pues para una humillación procesal.
el cumplimiento de las obligaciones del Estado. Me parece muy relevante también para estos efectos el uso de las instituciones existentes. Yo creo que independiente del modelo que se tome, la capacidad instalada que ya tenemos como Estado es muy relevante. La curva de aprendizaje para por ejemplo, conducir investigaciones, saber qué hacer con todos esos elementos probatorios. Se han construido, por ejemplo, los consejos nacionales y regionales de paz. Yo creo que esos son unos espacios muy importantes al momento de supervisar cómo va a ser esa ejecución restaurativa, la capacidad investigativa de la Fiscalía General de la Nación de más de 20 años de trabajo, la experiencia de haber trabajado en lógica de investigación en contextos. Eso es muy importante, pues que la capacidad instalada que ya tiene el Estado sea utilizada y que lo que se construya nuevo en términos de costos y todo eso es mucho mayor, sea lo menos posible. Y sobre todo, más allá que justicia restaurativa, que hayan elementos de justicia terapéutica. Yo creo que hay coincidencia entre lo que es la justicia restaurativa y lo que es la justicia terapéutica, pero me parece muy relevante que empecemos también a entender los efectos terapéuticos para los involucrados que pueden tener las partes. Los tribunales especiales de droga, de familia que existen en el mundo son escenarios terapéuticos, y en clave de la lógica de tribunales de drogas, en clave de la lógica de tribunales de familia, de cortes mentales, es que debería pensarse un escenario como estos, es decir, el juez sí, juez penal sí, pero en clave de una lógica restaurativa y terapéutica, entre otros elementos pues, que hacen parte de esta justicia. Entonces vemos que hay una adaptación de elementos de justicia restaurativa, hay una investigación, hay unas salas y unos tribunales, hay una imposición de unas sanciones, pero hay una adaptación también de los elementos de justicia restaurativa, y esto es lo que se centra la propuesta. El escenario, la justicia restaurativa no la pensemos solo en términos de la sanción, no solamente para el momento de esa imposición de penas alternativas, sino que es mucho más relevante su función en ese escenario procesal, en esa puesta en escena que se diseñe y en esa ejecución de la pena. Habrán imposiciones que serán pecuniarias, que se harán acá en Bogotá, en el nivel central, en escenarios simbólicos, pero es luego esa reconstrucción de ese tejido social, pero haciéndole ese seguimiento, casi que esa suspensión a prueba de la pena para poder verificar esos componentes restaurativos que se tienen que dar allí. Esos dos escenarios, el de proceso, el de puesta en escena y el de ejecución de la pena, son los más relevantes en términos de justicia restaurativa. Solo para cerrar, digamos que un ejercicio académico de cómo sería un modelo de estos, no lo voy a presentar todo, simplemente mostrarles que si lo entendemos así, casi que podría uno hacer el paralelo, como ven allí, con un proceso ordinario. Simplemente la clave de lo restaurativo está realmente en ese escenario que se cree para crear la verdad, y en ese escenario que se cree para la ejecución comunitaria, porque uno puede ver ese momento en las salas como ese momento de acusación, luego la toma de decisión por parte del tribunal y luego la ejecución de la pena. Entonces realmente uno puede hacer el paralelo con el proceso ordinario. La clave no está en ese paso a paso, sino en la creación de los escenarios idóneos. No voy a profundizar, pero como ven está el ejercicio pues, de cómo sería esa idea. Simplemente quiero acá dar instancias alternativas como salas de chat, por decirlo de alguna forma, donde aparte de lo grande, personas puedan decir yo me quiero ver cara a cara con esta persona, y con una ayuda de un facilitador se puedan dar esos espacios a nivel más personal, a nivel más individual, será muy relevante. Y simplemente, digamos, eso era lo que le quería comentar. Sé que el tiempo es corto, de pronto en las preguntas vamos a profundizar un poco más, pero la ventaja pues, de componer estos elementos y crear algo nuevo para el modelo colombiano. Muchas gracias. Muchas gracias, Ana Linda. Una interesante exposición sobre su visión de una justicia transicional. Y evidentemente quedan temas de debate que de alguna manera venían arrastrados incluso de paneles anteriores y que tienen que ver con cuáles son las materias o las conductas que van a poder conocer esos tribunales, cuál es la sede adecuada para esa justicia transicional, a propósito del debate si el uso